Anteriormente en JXDB vimos cómo crear una tabla con cualquier tipo de elemento dentro de Divi usando un plugin llamado Divi Table Maker. Y si bien es una gran opción para crear tablas dentro de Divi, también tenemos otras alternativas como las que le vamos a presentar el día de hoy con el mismo módulo de Divi Table Maker, pero ahora con el plugin de Divi Pixel. Es una forma completamente diferente de hacer las tablas con respecto a lo que vimos en el anterior tutorial de Table Maker y se puede crear cualquier tipo de tabla dentro de Divi y además de esto también crear tablas responsive para que funcionen en cualquier tipo de dispositivo. Es un módulo que no es tan sencillo de manejar, pero que una vez que entiendas cómo es la estructura, vas a poder crear cosas bien interesantes precisamente con Divi. Ya saben que el tema de las tablas dentro de Divi es una materia pendiente, que bien Divi Pixel hizo un gran esfuerzo precisamente para poder darnos una opción de crear tablas responsivas con todos los elementos de Divi. Así que vamos a ver cómo puedes crear tablas dentro de Divi usando precisamente todo el poder de Divi Pixel. Vamos allá. Bien, queridos Div Lovers, aquí estamos precisamente viendo la demo que nos deja la gente de DiviPixel de todos los tipos de tablas que podemos crear dentro de este módulo. La verdad es que podemos crear cosas bien interesantes usando obviamente todo el poder de Divi, es algo que puede ser bien interesante. Sin embargo, he de decirles que probando el módulo francamente no me fascinó, ¿de acuerdo? La verdad es que es un poco complejo de usar, usa muchos elementos del DOM, por lo cual es un módulo que en cuanto a rendimiento, si no tienes un muy buen hosting, puede que tengas algún tipo de retraso dentro del constructor. Me refiero no la carga del usuario final, lo que se carga en la página. De hecho, si cargamos aquí la página van a ver que carga bastante rápido porque está cacheada, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que viene siendo ya el constructor propiamente, ahorita que lo activemos, ustedes se van a poder dar cuenta que sufre un poco el servidor, dándole justamente esos recursos, la RAM y todo lo demás que necesita esto para poder funcionar. Y si no tienes un buen servidor, puede que haya por allí algún tipo de problema, cosa que probablemente con Divi 5 se solucione porque ya sabemos que Divi 5 precisamente corrige este problema de velocidad del constructor, propiamente el constructor cuando lo estás usando, ¿no? Entonces, bien, se pueden crear cosas bien interesantes, fíjense que los ejemplos son bien interesantes, una tabla aquí, luego una tabla que está dentro de unas, digamos, de unas especies de tablas de contenidos precisamente, y aquí lo podemos ver, ¿no? Esta quizás vendría siendo uno de los ejemplos más interesantes, una tabla comparativa de productos para que la gente pueda ver, digamos, comparar características de ciertos productos, o esta, por ejemplo, que vendría siendo una tabla de características de algún tipo de software o para algún tipo de membership site o software as a service, donde coloques una serie de características y des unos botones para que el usuario pueda, digamos, suscribirse a ese plan de membresía, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que se pueden comparar muchas cosas. Ahora, ustedes saben que tenemos un tutorial, les voy a dejar enlazado aquí en la parte inferior, donde les enseñamos a hacer este tipo de tablas también, pero con otro plugin, un plugin independiente que se llama Divi Table Maker. Francamente, ese plugin me parece más sencillo de usar que este método que les voy a mostrar aquí. Con toda franqueza se los digo, la verdad es que yo amo Divi Pixel, pero pienso que quizás el método que ellos crearon para, digamos, hacer las tablas no es el método más sencillo, o sea, vas a tardar haciendo la tabla básicamente, ¿no? Y vamos a explicarles por qué. Vamos a activar ahora mismo el constructor visual y vas a verlo. Recuerda que si quieres usar este módulo como los más de 50 módulos que tiene actualmente Divi Pixel, puedes descargar el plugin completamente gratis en la parte inferior del post del blog de este tutorial, que vas a encontrar el enlace aquí en la parte inferior para poder ir al post del blog. Dentro del post del blog debes loguearte, debe ser premium, eso sí, debe ser premium en nuestra plataforma y puedes descargar completamente gratis Divi Pixel para poder usarlo en todos los sitios que quieras. Simplemente instalas Divi Pixel y vienes acá a el módulo y empiezas a crear módulo. Dentro de DiviPixel puedes descargar todos estos layouts sin ningún tipo de problema, puedes importarlos a la biblioteca y luego tomarlos como base para modificarlos. O sea, por ejemplo, aquí tenemos ya este módulo, ¿no? Si entramos al módulo vamos a poder ver que aquí ya está todo hecho y todo, podemos simplemente cambiar la configuración y ahorramos un montón de tiempo. Y además estos layouts también los puedes descargar desde nuestra plataforma en la parte de descargas.
Entonces, bien, ¿por qué digo que es un plugin consejo? Porque mira, primero fíjense cuando estoy subiendo y bajando. Si ven esta especie de lagueo, de esta especie de retraso que hay cuando voy subiendo y bajando, esto pasa precisamente por la cantidad de recursos que usa el módulo. Como les digo, no es un mal módulo, pero siento que para el estado actual de Divi, si no tienes un buen servidor, llámese SiteGround, Kinsta o un servidor en una VPS, un servidor virtual. Recuerden que también tenemos un curso de hosting donde les explicamos la diferencia entre estos servidores o hosting y les recomendamos qué hosting usar en qué caso. Si no tienes un buen hosting bastante poderoso, va a flaquear. Por ejemplo, esta página Pixel UXDB Demos está dentro de un servidor compartido en Vana Hosting, que es un servidor sencillo, no es un servidor tan pesado ni tan robusto y no tiene tantísimos recursos, a pesar de que ellos ponen que son recursos ilimitados, pues no lo son, francamente. Y aquí se puede ver, ¿no? Si paso el cursor para acá y me pongo adentro de la tabla, fíjense ese pequeño lag que hay al activarse justamente el constructor, igual acá, ¿no? Por ejemplo, si vengo acá y vengo acá, hay un pequeño lag. Esto probablemente se va a corregir con Divi 5. Eso sí he de mencionar, pero no sabemos en qué fecha va a salir Divi 5. Divi 5 probablemente va a salir en 2024, o sea, en el año donde se está publicando este video, pero no sabemos en qué mes va a salir. Obviamente, si te suscribes a UXDB y estás pendiente aquí en nuestro canal de todas las actualizaciones que saquemos, apenas salga Divi 5, evidentemente vamos a sacar un video con todas las características, explicación, reviews, etc. Pero debes estar suscrito a nuestro canal UXDB. Si no estás suscrito, te lo vas a perder. Si eres fan de Divi o usas Divi regularmente, deberías ser suscriptor de nuestro canal. Bien, abrimos el constructor. Acá tenemos el constructor y fíjense, esto es ya lo que no me encanta. Yo pensé que iban a usar algún otro sistema un poco menos complejo, pero básicamente ellos, ¿qué fue lo que hicieron para poder construir una tabla? Aquí lo primero que ellos hacen es colocar toda la parte de los títulos, todos los títulos que tenemos acá en la parte superior, lo que hacen es colocarla como primeros elementos, ¿vale? Todos los primeros elementos son esos títulos de la parte superior. Y luego, ¿cómo tú creas, digamos, la siguiente línea? Bien, puedes volver a crear 5 elementos, ¿vale? Que correspondan a cada una de las columnas de la tabla, pero el primer elemento de esos 5 elementos, es decir, este elemento de acá, el de EMA, ellos lo que hacen es hacer que dentro de las settings, decirle que es un nuevo row, o es decir, que es una nueva fila, ¿de acuerdo? Entonces, al seleccionar que es una nueva fila, pues básicamente todos los elementos que se posicionan debajo de ese elemento se van colocando al lado, ¿de acuerdo? Igual aquí en Jessica Doe, por ejemplo, si vemos aquí Company, vemos que el contenido, bueno, aquí tenemos el contenido, el título y el ID, que es esto de acá, el título y el ID. Y luego si vamos a ver a Settings, no está seleccionado que es una nueva fila. Eso significa que este elemento por defecto se va a colocar al lado del anterior. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver aquí en Jessica Doe, ¿vale? Nos vamos a Settings y aquí justamente dice, ella dice que es una nueva fila, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como la forma en como nosotros tenemos que ir diferenciando todos los elementos. Primero colocamos individualmente cada elemento o cada columna que nosotros queramos crear. Por ejemplo, en este ejemplo, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver aquí un poco más a detalle. Y esto de hecho lo voy a hacer un poco más chiquito, ¿vale? Aquí, así. Luego tenemos Customer, que es aquí, cliente, company, acá, invoice, acá, amount, acá y status, acá. Entonces todos estos elementos no son una nueva fila, básicamente están aquí normal, ¿de acuerdo? Y luego, cuando queremos empezar a establecer, ahora sí las filas, establecemos Emma Pérez y todos los elementos de esas columnas, como company, invoice, amount o status, ¿vale? Luego, dentro de ese elemento, yo coloco el contenido que yo quiera. Aquí, por ejemplo, ellos colocan puro texto. Pero en el último, por ejemplo, en este status, ¿qué es lo que ellos colocan? Un icono, ¿vale? Seleccionan el icono, seleccionan el título y le dan ciertas características, ¿de acuerdo? O sea, le dan un fondo, le dan un diseño, etcétera, etcétera. Aquí lo padre es que cada elemento que nosotros coloquemos en la tabla es completamente personalizable. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Emma Pérez, ¿de acuerdo? El contenido, yo estoy usando una imagen que vendría siendo esta imagen de acá. El título
el título acá, la descripción acá. Podemos incluso colocar un botón. Si selecciona acá, podemos colocar un botón acá accionable y podemos poner título de botón, texto, etcétera, ¿no? Todo lo que queramos. Y luego en los settings le digo que es una nueva fila. Escojo si es una fila full o un número de fila. Si escojo full, por ejemplo, fíjense, la fila se pone hacia el ancho completo, ¿de acuerdo? Y ya los demás elementos se colocan abajo, pero allí, por ejemplo, ya se pierde el orden, precisamente, ¿no? O tendríamos que colocar abajo de ella, digamos, si queremos que esto aparezca justo debajo de estos elementos, abajo de Emma Pérez tendríamos que colocar un elemento vacío, un empty file, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerle que es así y a este segundo elemento, en vez de que tenga esta imagen la borramos, este texto lo borramos, esto lo borramos y le decimos que no sea full, ¿de acuerdo? O sea, que esté así. Y aquí le decimos que en settings es un nuevo row, ¿vale? Y que es number, ¿vale? Y entonces fíjense ya cómo queda, pero esto no tendría sentido, francamente, ¿no? Por lo cual esto sería, digo, no tendría sentido acá. Lo interesante es que sea así de esta manera y este de Emma Pérez, fíjense que tarda en reaccionar, es lo que no me gusta. Obviamente sí, a ver, yo por ejemplo tengo Divi en UXDB y otros, perdón, tengo UXDB en SiteGround y tengo UXDB Templates en SiteGround, algunos otros sitios los tengo en SiteGround. Y si yo abro este módulo en ese servidor, seguramente va a responder un poco más rápido, seguramente porque es un servidor que tiene más recursos técnicos, mejor RAM, más capacidad, etcétera, ¿no? Pero tienen que tenerlo en cuenta. O sea, al momento que ustedes están viendo este video, si tienen su sitio en un servidor compartido, que es un servidor local, o incluso que es un Vana Hosting, y tienen muchos otros sitios en ese servidor, o están jalando muchos recursos en ese servidor, pues francamente le digo que se piensen usar este módulo. Quizás el otro tutorial que les voy a dejar enlazado les funcione mejor. La verdad es que en términos generales el otro tutorial a mí me pareció que funcionó bastante bien porque ellos usan, es como un poco más de código que módulos, pero funciona bastante bien en términos generales, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos el primer elemento de la fila y luego todos los demás elementos acá, ¿de acuerdo? Y entonces los elementos se van ordenando según la columna que tú tengas, ¿no? Entonces vamos a verlo así. Luego ellos tienen otra opción que es esta, que básicamente es meter tablas dentro de una tabla. Esto ya es un compuesto. Esto es un módulo de Advanced Tab Configuration, o sea, de tablas avanzadas. De esto ya tenemos también un tutorial, se los voy a dejar enlazado en la parte inferior. Y dentro de estas tablas avanzadas, ellos lo que hicieron fue meter tablas que ya tienen en la librería, ¿vale? Entonces esto es, si se quiere, una inyección sobre una inyección, o sea, está dentro de un módulo dentro de otro módulo, por decirlo así. Francamente, para mí no es la práctica más recomendable. Digo, ellos lo hacen de esta manera y no funciona mal, pero es complejo. O sea, es complejo hacer esto desde cero, es completamente, más bien es bastante difícil hacerlo desde cero. Ya si tienes el layout y cambias valores, quizás es diferente. Recuerden que estos layouts son completamente gratis y los pueden descargar directamente desde la página de DVPixel en el módulo, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos esta, que esta, digamos, esta es puro texto, esta sería algo muy sencillito. Fíjense lo que tarda en cargar, ¿no? Definitivamente es una locura, ¿no? O sea, es una locura lo que tarda en cargar por la cantidad. El problema es la cantidad de módulos que tiene que renderizar el constructor. Nuevamente, insisto, probablemente esto en DB5 se solucione porque Elegant Themes en DB5, en la próxima actualización de DB, actualización mayor de DB, esto es lo que quieren corregir, la tardanza del constructor al responder. Supuestamente la promesa es que lo van a hacer súper, hiper veloz y súper rápido. Ahora, a mí me gustaría ver justamente qué tan veloz se hace con plugins como estos y con estructuras tan complejas de módulos como este de acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí nuevamente, sencillo, tenemos el company name, que es esto que tenemos acá, y luego tenemos Q1, Q2, Q3, Q4, que son las primeras 5 columnas, y luego, ¿cómo hago las filas? Bueno, primero establezco el nombre de la compañía y luego establezco los elementos. Al nombre de la compañía, nuevamente, o al primer módulo o a la primera fila, a la primera columna, todos los elementos de la primera columna, les voy a colocar en settings que esto es una nueva fila. Is new row es una nueva fila. Al decirle que es una nueva fila,
todos los elementos que yo cree al lado se van a ordenar uno al lado del otro, es decir, este. Si yo vengo y creo, de hecho, aquí copio este módulo acá, ¿vale? Se me va a ir hacia abajo. ¿Por qué se me va a ir hacia abajo? Porque dentro de las configuraciones de la tabla, acá abajo, en Table Settings, yo le estoy diciendo cuánto es el número de columnas que quiero que tenga esta tabla. Por defecto le dije que 5, pero si quiero que este sexto elemento que yo creé quede aquí al lado, puedo decirle que 6 y entonces ya aparece aquí al lado. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Llenar en cada elemento un sexto elemento. Por ejemplo, aquí en Company 2, un sexto elemento, ahí aparece. En Company 3, un sexto elemento, ahí aparece. En Company 4, un sexto elemento y ahí aparece. Y aquí simplemente, aquí arriba, en lo que viene siendo los elementos que me van a definir la tabla en la columna, le digo que quiero que sea un Q5. Simplemente copio, entro al módulo, le digo que es Q5, ups, no 5, 6, 5, y aquí abajo en la etiqueta de administración, para no perderme, le digo que es Q5, ¿vale? Entonces, si me voy nuevamente a la tabla, aquí me aparece el Q5 y aquí me aparece el Q5. Perfecto, eso sería todo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos agregar muchos elementos a la tabla. La verdad es que aquí, este ejemplo de acá es el mejor ejemplo para ello, una tabla comparativa. Primero tenemos lo que viene siendo digamos, lo que cruza ambos lados de la tabla, tanto las filas como las columnas, que es Wi-Fi Mesh, que es lo que estamos comparando. Luego el producto 1, el producto 3, el producto 2 y el producto 3, que vendrían siendo estos de acá. Dentro de cada producto, como es el primer elemento, puedo colocar una imagen, que es la imagen del producto, lo cual está genial, y puedo colocar su título, lo cual también está genial. ¿Qué es lo padre de esto? Nuevamente, yo puedo irme a diseño y aquí en la imagen puedo darle los ajustes que yo quiera a la imagen, y en la tabla, en la celda, puedo darle ajustes a la celda, puedo darle ajustes a la tabla, puedo crear un botón si quiero. Pero además aquí en el texto, en el título, yo puedo asignarle los tamaños que yo quiera. En la descripción también puedo asignarle los tamaños que yo quiera, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad es que puedo añadir todo digamos, los estilos que yo quiera dentro del mismo constructor. Y luego las características. Chasing Interface, que vendría siendo esta. Y luego aquí, Common. Luego, Wireless Speed, que vendría siendo esta. Aquí está el 300, 500, 800. Aquí está, 300, 500, 800 y tal. Y luego así sucesivamente hacia abajo. Dedicated Byteful. Aquí tenemos las características, que de hecho estos son textos nada más. Es un texto y nada más. No tiene mayor cosa, ¿vale? Es un texto. La única diferencia es que estos, Chasing, Wireless, Dedicated, son una nueva fila. Y lo podemos ver acá en Settings. Es una nueva fila, ¿vale? Luego, en la parte final, en precio, esto que vemos acá, tenemos precio, ¿vale? Que es la columna que me va a definir los módulos del precio. Y luego en cada precio, la diferencia es que tengo el título, pero activé un botón. Entonces, al activar el botón, yo puedo crear un llamado a la acción. Aquí le puse Order Now, pero puede ser comprar ahora, por ejemplo. Así. Comprar ahora. Perfecto. Colocar el enlace que yo quiera. Si quiero que vaya a una nueva fila, a una nueva ventana o en la misma ventana. Y luego acá, por ejemplo, en diseño, yo puedo darle aquí en Content Button, usar estilos personalizados para este Content Button, si quisiera. Si no, también puedo darle aquí estilos a lo que viene siendo el título, o estilos a lo que viene siendo la descripción, ¿no? También en tamaño, darle estilos al tamaño, la separación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones adicionales a todo este mollejero de contenido nos da la tabla? Podemos agregarle un título a la tabla, ¿vale? Por ejemplo, que sea un título y va a aparecer aquí. Podemos añadirle también una descripción a la tabla, por ejemplo aquí, y añadirle una descripción. Y aquí podemos añadirle descripción, ¿vale? Y también aquí en Table Settings, aquí podemos definir el número de columnas, también el mínimo número de filas, ¿vale? Y también aquí, si queremos que haya un header count o un conteo de lo que vienen siendo títulos dentro de la columna.
Luego, ¿queremos que sea responsive? Sí, queremos que sea responsive en Mobile Breakpoint. Y queremos que se despliegue como acordeón o como bloques, ¿no? Entonces, si vamos a ver esto, por ejemplo, en responsive, vamos a verlo aquí en móvil, ¿de acuerdo? Tarda muchísimo en cargar, la verdad es que es lamentable que no esté optimizado, digamos, el módulo, ¿no? Digo, es normal porque obviamente hay muchísimos elementos en el DOM y bueno, en esta página yo cargué todas las demos, son 6 demos que están cargando montones y montones de elementos dentro del layout, o sea, el HTML de esta página es súper grande, naturalmente, digamos, en la práctica real ustedes van a tener una tabla como mucho, ¿no? Entonces no debería tampoco cargarles tan lento, pero bueno, es importante que lo vean porque, bueno, hay que ver bien las opciones que nos da, ¿vale? Entonces, básicamente esto nos aparece así como tablas. Ahorita la vemos en la parte frontal para que vean cómo funcionan las tablas, ¿vale? En responsive, pero bueno, son responsive, no hay mayor cuestión de esas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahí lo tenemos. Vamos a guardar cambios. Perfecto. Y vamos a ver ya las tablas, digamos, aquí en la parte frontal nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a verla en responsive, inspeccionar. Vamos a ver esto así y esto así, de esta forma. Perfecto. Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué es lo que dice que es como un acordeón? Que básicamente está este elemento aquí, pero si clico este, se abren todas las opciones. Si clico este, se abren todas las opciones. Por ejemplo, esto es una tabla. Entonces aquí simplemente escojo, ¿no? Esto sí aparece completamente desplegado como bloque, ¿no? Luego aquí también aparece como acordeón, como acordeón, como acordeón. Luego aquí aparece como acordeón también. Fíjense. Ahí está. Y luego esto sí aparece como bloque, es decir, todo completo. Esta parte no me agrada. Digo, si vas a tener una tabla que luego en móvil se te va a expandir la página, no sé, 9000 píxeles hacia abajo, pues no tiene demasiado chiste. Y además, a pesar de que estos elementos son textos e iconos, puede que te haga sufrir un poco el tiempo de carga. Francamente no lo sé, pero es mejor tenerlo así, como colapsado, que se vea solo una opción y que esa opción, pues, tú puedas abrir o cerrar las demás opciones de tipo acordeón sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero en inicio que cargue únicamente uno de los elementos de la tabla. Entonces, bien, queridos lovers, como ven, es un módulo bien interesante. Yo tengo mis reservas, digo, eh, pude haber elegido no publicar el video, no publicar este módulo por considerarlo, digamos, poco eficiente, pero creo que es importante mostrarles todo tanto lo bueno como lo malo y las opciones que nos ofrece también DBPixel, porque pues tenemos un curso completo sobre esto y creo que es un módulo muy importante porque es una opción alternativa a un plugin independiente que necesitaríamos para poder crear tablas. Ahora, si tú me dices, amigo, me preguntas, Jefferson, ¿y qué harías tú si ya tienes DBPixel instalado en tu sitio y tienes que instalar el otro plugin de tablas? ¿Cuál usarías? Mira, si yo tengo que crear solo una tabla y ya tengo DBPixel instalado en mi sitio, probablemente usaría DBPixel, ¿de acuerdo? Es bastante probable que use DBPixel si tengo que crear una tabla, algo así como esto, algo relativamente sencillo. Ahora, si tengo que usar más de una tabla en mi sitio y necesito hacer algo más complejo con mucho más, digamos, elementos, más columnas o más filas, probablemente usaría el otro plugin que les dejo acá abajo, el de Table Maker. Ahora, si no tengo DBPixel instalado en mi sitio y solo lo voy a instalar para crear tablas, definitivamente no usaría DBPixel. O sea, DBPixel vale la pena si usas al menos la mitad de los módulos que tiene. Tiene ya como 50 módulos. Si usas al menos la mitad, vale la pena tenerlo instalado. De otro modo, francamente no. E instalarlo solo para este tipo de contenido, solo para estas tablas, pues francamente no vale la pena. El otro plugin es mucho más ligero y no te va a dar problemas. Sobre todo, nuevamente, si tienes un servidor que no es tan potente. En definitiva, si tienes un servidor que no es potente, que tú sabes que Divi sin plugins adicionales te tarda en cargar, pues ni siquiera lo tomaría como opción porque nuevamente necesitas un plugin potente para poder manejar esto.
Así que bien, queridos lovers, que nos finalizamos a este tutorial. Espero que les haya gustado, espero que todos mis comentarios les haya servido. Francamente no quiero ser alarmista ni tampoco negativo, pero bueno, hay que ser franco y también le quiero dar mis opiniones acerca de probar precisamente este tipo de módulos y ver cuando funcionan muy bien y son bastante útiles, se los digo con toda franqueza, y cuando son más o menos, también se los digo con toda franqueza, y así ustedes pueden tomar una decisión, digamos, de manera bastante objetiva, ya conociendo todas las versiones y todos los aspectos precisamente del módulo. Es un plugin, es un módulo bien interesante, ya viene integrado con dpixel. Si ya estás usando dpixel y estás usando muchos módulos de dpixel y tienes un buen servidor, pudiera valer la pena usarlo en caso de que necesites hacer una tabla. Y ya, básicamente ese vendría siendo el resumen. Recuerda que puedes descargar dpixel en la parte inferior de este tutorial. En el post del blog donde va a estar publicado este tutorial, siendo premium de nuestra plataforma, tienes toda la información aquí abajo en jxtd.com y planes bien baratitos, acceso a montones y cientos de contenidos. Y recuerda nuevamente, si quieres seguir aprendiendo y sabiendo todo lo relacionado con Divi, en UXCV somos el canal donde publicamos todo, apenas sale. Apenas hay una nueva actualización importante de Divi, lo publicamos. Apenas hay nuevos módulos de dpixel, lo publicamos. Siempre te ofrecemos soluciones precisamente para resolver problemas con Divi o con WordPress. Y bueno, si te interesa estar enterado de primera mano, recuerda que tienes que suscribirte, activar la campanita y por supuesto apoyar este canal. Jefferson Malo de este lado, feliz de estar una semana más aquí con todos ustedes. Nos vemos por supuesto en un próximo video tutorial gratuito. Hasta luego.